Estamos en compañía de Daniel Lemus, secretario nacional de Planificación. Vamos a hablar sobre un tema muy importante para el país, la ley de atracción de inversiones. Esto viene como anillo al dedo con la finalidad de que se pueda generar más puestos de trabajo en el país, más dinamización económica y esto va a traer más bienestar a la población ecuatoriana. Coméntenos sobre lo que es el alcance de esta ley de atracción de inversiones para el país. Buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, hace unos días ya fue entregada la ley a la Asamblea y esta es una ley realmente lo que busca es generar empleos para los ecuatorianos. Esto es algo sumamente necesario. Existe un Plan Nacional de Desarrollo, unas metas que se han establecido, ¿no? Pero obviamente esto requiere de varios cambios legales, ¿no? Que son los que se presentaron inicialmente con la Ley de Creación de Oportunidades, que ahora ha sido presentada de manera pues separada. Y en este caso, con la ley de atracción de inversiones, lo que se busca son generar, ¿no?, los instrumentos legales necesarios para poder desarrollar una serie de mecanismos que permitan atraer inversiones hacia el país. Y no solamente inversiones extranjeras, sino también, por supuesto, lo que es la inversión local. Entre ellos tenemos a las alianzas públicos-privadas, por ejemplo, que es algo que se ha hablado mucho y en el cual se busca es descongestionar esa inversión pública que puede ser canalizada a temas sumamente necesarios, sociales importantes y que en estos lados pues puedan hacer una participación también la empresa privada. ¿Cómo se va a canalizar para que esta ley permita generar más empleo en el país? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Por dónde va a ir el tema de la reactivación económica desde el punto de vista de la generación de empleo? Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se están proponiendo los temas para poder reformar lo que tiene que ver con las zonas francas, ¿no? Esto es algo pues que permite zonas en las cuales pues no se pagan impuestos, pero por supuesto se genera valor, se genera pues nuevos productos y nuevas cosas y las personas que se benefician son las personas que trabajan en estos sitios. Entonces, cualquier empresa, por ejemplo, puede constituirse en una zona franca de acuerdo con la nueva ley, ¿no? Si cumple con los requisitos, no necesitan un traslado específico a un sitio, a un terreno en particular donde se constituye la zona franca, ¿no? Entonces, lo que se está dando pues, es una facilidad. Yo tengo el terreno, yo tengo los medios, no puedo constituirme de esa forma. Cuando hablamos de una zona franca, ¿qué queremos decir? Que, o sea, esto puede pasar en cualquier parte del país, es lo que le estamos entendiendo. Exactamente. Cualquier Puede empresa pasar que tenga la exactamente cualquier infraestructura empresa. lo puede hacer, tiene que cumplir ciertos requisitos y declararse como una zona franca. Exactamente, eso es lo que permite la ley que se pueda declarar como una zona franca, ¿no? Usualmente están orientadas pues, a temas de manufactura, a temas para la exportación, entonces esos son los requisitos que están ahí. Pongo un ejemplo sumamente importante, pues en zonas como la Sierra Centro, en la que se tiene pues todo este desarrollo automotriz, ¿no? Por ejemplo, pueden hacerlo en ese sitio, sin necesidad de hacer una relocalización de donde se encuentran las empresas, donde se encuentran las ensambladoras actualmente. Esa es, por ejemplo, una cuestión que podría suceder, si es que, por supuesto, también les conviene a ellos, ¿no? O también pueden venir otras empresas a ese clúster que se tiene ahí ya con una experiencia específica en los temas de ensamblaje de vehículos, pues podría sumarse a esa idea. ¿Qué beneficios, Daniel, trae el declararse zona franca? Bueno, en este caso, desde el punto de vista de la empresa, pues obviamente está bajando costos operativos y de esa manera, pues obviamente es más fácil invertir, ¿no? Para poder producir más. Para el caso del país, obviamente esa mayor producción significa mayor Producto Interno Bruto y asimismo significa más riqueza que cae en manos de los ecuatorianos, ¿no? Esas serían las ventajas. Ahora, no solamente es un tema de zona franca, esa es una de las cosas que están aquí, ¿no? También está el tema, todo el desarrollo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si se va a construir una carretera, ¿no? Normalmente o bajo la ley actual, ¿no? La única opción viable desde un punto de vista práctico es que el Estado invierta en esa carretera. Y eso está muy bien. Nadie dice que el Estado no debe invertir en una carretera, ¿no? Sin embargo, pues usted sabe, el financiamiento de una carretera requiere una suma muy importante de recursos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo dice, si la hago yo como Estado para poder destinar, por ejemplo, 100 o 120 millones para poder realizar esa carretera, significa que son 100 o 120 millones que no los puedo asignar en otro tema, por ejemplo, en un tema social, en un tema que tenga que ver con desnutrición crónica infantil. Cuando usted tiene una alianza público-privada, puede haber un privado de que sea el que
financie, si no el 100%, pues una parte importante de la construcción de esa carretera. Ahora, ¿qué gana el privado? Porque por supuesto no lo va a hacer por gratis, no gana la operación de esa carretera, no la propiedad. La propiedad sigue siendo del Estado ecuatoriano, sigue siendo de todos los ecuatorianos, pero la operación la gana ese privado. Y de esa manera, pues por supuesto, puede resarcirse de toda la inversión que hizo y generar una utilidad. Pero el país gana porque tiene una infraestructura nueva que antes no la tenía, y esos 100 millones o 120 millones pueden ser destinados a un tema social. Al país, a través de esta ley, ¿cómo se le va a hacer mucho más atractivo para que vengan inversionistas? Aquí se habla también de que deberíamos tener inversionistas externos, gente que venga del exterior, grandes empresas que vengan a nuestro país. ¿Cómo se les va a dar ese incentivo para que estas empresas vengan a invertir y tengan la estabilidad aquí en el país? Por supuesto, un tema sumamente importante son los temas de seguridad jurídica. Básicamente creo que ese es un tema fundamental. ¿No? Por supuesto, si no existen garantías de que las condiciones bajo las cuales realizan las inversiones se van a mantener en el tiempo, pues obviamente no existe pues ninguna ley que vaya a servir para que ellos vengan. ¿De acuerdo? Porque el día de hoy se aprueba esta ley, 3 años más adelante alguien dice, no, ¿sabes qué? No me gusta esta ley, voy a hacer un cambio y pongo otra. Esta ley contempla ¿no? justamente beneficios tributarios ¿no? Que se instrumentan a través de la Secretaría de la Asociación de Asociaciones Público-Privadas, o también a través del Comité de Atracción de Inversiones, que es el CEPAI, ¿no? para poder establecer beneficios tributarios que se mantienen en el tiempo. ¿No? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Estas son cuestiones que ya han existido, ¿no? Puede decir, pero por eso ya existía, esto no es nuevo. Dice, sí, pero obviamente si yo establezco un mecanismo legal que es demasiado engorroso o requiere pues una cantidad de aprobaciones infinitas, obviamente el inversionista eventualmente desiste, no va a estar 2, 3, 4 años dándole vuelta a las cosas para no lograr absolutamente nada. Entonces se trata en primer lugar de una simplificación de procedimientos, unos métodos más expeditos para lograrlo, y asimismo incentivos tributarios que, aunque pueda sorprender, digamos, no son tan complejos como los que tenían las leyes anteriores, no son más específicos, pensando por supuesto también en la sostenibilidad fiscal, porque en el momento en el que se da una exención, en ese momento pues significa que es un potencial ingreso que deja de recibir el Estado. Entonces establecen reglas más claras bajo las cuales pues las empresas pueden aplicar esas exenciones sin que eso vaya a terminar afectando la caja fiscal. Seguridad jurídica, estabilidad en el tiempo, ¿no? Es decir, un procedimiento claro y simplificado son los factores obviamente que van a ayudar a esto. Y por supuesto hay todo un trabajo adicional. Usted sabe pues los viajes que ha realizado el presidente de la República, ¿no? Los viajes que ha realizado el Ministerio de la Producción, todos esos acercamientos que hay, ¿no? Existe entonces una preparación en la cancha para que puedan acercarse a estas inversiones. Lo que se necesitan ahora son justamente estos instrumentos que permitan ahora sí canalizar. Ya volviendo al ámbito local con esta misma ley, ¿cómo se puede potenciar al mercado local, a la empresa local, a las empresas nacionales para que se puedan también sumar a esta ley que usted lo está mencionando? Además de esto, se requiere para la empresa privada en el país hacer una inyección económica. ¿Cómo canalizar el tema del recurso económico para que puedan crecer también estas empresas? Claro, creo que es sumamente válido lo que usted está indicando, y creo que esas condiciones que estamos hablando para un extranjero siguen siendo aplicables para un nacional. ¿Por qué? Porque si una empresa obviamente está pensando en realizar una expansión de su producción, exactamente son los mismos factores los que va a tomar en cuenta, ¿no? Una inversión normalmente pues en el ámbito industrial sobre todo pues es algo que toma tiempo, ¿no? No es algo que se realiza en un año. Entonces, en ese sentido, pues cuando hace su evaluación, no solamente hace su evaluación de las condiciones que puedan existir actualmente, no solamente si en este momento existe un ambiente pro negocios, ¿no? importante, sino de cómo se va a mantener en el tiempo. Entonces, esta clase de leyes justamente ayudan, ¿no? a establecer esa seguridad jurídica necesaria para que puedan tomar esa decisión que está ahí. Entonces, si necesitan hacer una inversión y tienen un plazo de ejecución largo, las mismas condiciones van. Aquí no se trata obviamente de beneficiar al extranjero a costa del nacional, de ninguna manera, ¿no? Todos pueden acceder a estos beneficios, y todos aquellos que puedan hacer una inversión en el país, pues se van a ver beneficiados exactamente de la misma forma. O por supuesto también inclusive alianzas con inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales, que también es algo que
que sucede pues con frecuencia, ¿no? Entonces beneficia de igual manera a ambos y da los mismos incentivos. Inclusive es posible pues que los nacionales, al tener una mejor comprensión de entorno, pues sean los principales beneficiados al inicio. ¿Qué va a pasar con el tema dentro del marco jurídico que tiene esta ley sobre las autoridades de control, que son las que se van a encargar de vigilar que efectivamente esto se cumpla, ¿no? Bueno, en el tema de control, siempre cuando existe pues una regulación están dados los parámetros para que ellos puedan hacer esas revisiones necesarias que están ahí, ¿no? En ese sentido no se está quitando ninguna potestad a los organismos de control, ¿no? Entonces, en eso, desde el punto de vista, bueno, lo hablaría como un servidor público, da una mayor tranquilidad porque al estar establecido un procedimiento mucho más claro y expedito, es mucho más fácil asimismo poder hacer la reportería necesaria ante los organismos cuando pidan la información que ellos requieran, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de asociaciones público-privadas que está vigente, o los incentivos que existían vigentes, solamente se lograron hacer 5 contratos, imagínense. En todos estos años, existiendo una ley supuestamente de que promueve este tipo de iniciativas, solamente hay 5 que se lograron hacer. Porque el procedimiento es tan engorroso, es tan difícil encontrar todos los actores que participan, que realmente lo vuelve virtualmente imposible. Y asimismo, cuando viene un organismo de control a hacer una auditoría de eso, se enfrenta con que tiene que estar hablando con 5, 6, 7 instituciones y todas tienen información parcial. Entonces no existen realmente los elementos para poder hacer un control efectivo. En el momento en que se simplifica, se centraliza esto a través de la Secretaría de las Asociaciones Público-Privadas, que tiene justamente las competencias no solamente de realizar, ¿no?, y de otorgar, digamos, beneficios en este caso, sino también hacer el seguimiento necesario. Usted tiene un canal de transparencia muy oportuno para poder saber qué es lo que está sucediendo. Usted lo menciona y lo dice. Aquí también no sé si la ley contempla qué es lo que se va a hacer para la tramitología. Debe haber mucha más agilidad en la tramitología, en la conformación de empresas, de la conformación de compañías. Usted ha visto la tramitología que existe, a veces demoran años, meses en dar viabilidad a la construcción de estas nuevas empresas. Esto también se contempla dentro de la ley para poder depurar todas estas cuestiones que hacen de que se haga un cuello de botella en la tramitología para conformación de empresas o compañías. Bueno, aquí en este caso, pues no son regulaciones específicas que se tratan en la ley, ¿no? Aquí hay cuestiones también que son normativas internas, ¿no? Y, por ejemplo, si estamos hablando de los temas de superintendencia de compañías, pues obviamente pues una entidad aparte y lo que tiene que hacer es en su normativa interna adaptarse para poder tener esta agilidad necesaria, ¿no? Lo que sí se dan algunos temas adicionales, ¿no? Por ejemplo, que no he mencionado, que tienen que ver con transformación digital. Es decir, cómo yo puedo administrar lo que yo tengo aquí en términos del manejo de toda esta información. Y aquí es importante porque actualmente todo está obligado a ser almacenado aquí dentro del país, ¿no? Y eso en algunos casos representa un gasto adicional. ¿Por qué? Por los temas de seguridad, ¿no? Ustedes saben todos los problemas que hay actualmente acerca con el hackeo y demás, y es necesario realmente pues enfocarse en empresas que tienen una amplia experiencia en el sector, ¿no? Y en este sentido esta ley permite, por ejemplo, de que las sedes en las que se encuentran los datos no puedan encontrarse en el extranjero, ¿no? Y eso realmente brinda pues una agilidad, ¿no?, para poder manejar este tipo de operaciones, ¿no? Y eso inclusive sirve para el mismo sector público, y por eso es que lo comentaba con esto que hablaba de las facilidades de generar empresas y demás, ¿no? Porque pueden haber servicios especializados que pueden llevarse desde el extranjero y que pueden ayudar a las empresas, digamos, en todos sus procesos de conformación, en todos sus procesos de manejo de datos. Entonces, de esa manera la ley lo puede contribuir, y hay temas, por supuesto, que tienen que ser hechos en el ámbito de cada una de las instituciones, ¿no? No todo tiene que pasar por algo en una ley, ¿no?, sino también la misma transformación a la interna de las instituciones, y en eso, por lo menos en lo que es ejecutivo, pues hay un amplio trabajo que se está desplegando. Cuando hicieron este proyecto de esta ley de atracción de inversiones, Daniel, debe haberse pensado cuántas generaciones de empleo se van a dar con la ley en el país. Debe estar dentro de los objetivos planteados. ¿Cuánto dinero es el que se va a permitir que pueda circular en el mercado? ¿Cuánto vendrían inversiones? ¿Qué es lo que plantea esta ley? ¿Cómo se han visto? ¿Cuál sería el alcance?
Claro, bueno, como yo le indicaba, esta ley obviamente es un instrumento para llegar a un fin, efectivamente, como usted lo está indicando, y este instrumento se ve plasmado en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Puedo hablar de metas concretas del plan que derivan en estas necesidades de ley, y una de ellas es, por ejemplo, la de la inversión que se espera traer, ¿no? Acuérdese que existe un compromiso a través del Plan Nacional de Desarrollo de atraer 30.000 millones de inversión. No es inversión extranjera necesariamente, es inversión nacional. Sin embargo, digamos, la canasta de posibilidades pues supera los 30.000 millones que están ahí, porque no todas necesariamente tienen que concretarse, ¿no? Inclusive existió el foro que se dio en Quito para la atracción de inversiones, ¿no? Y se presentó esa cartera de proyectos de 30.000 millones de dólares. Entonces está en mente, hay 30.000 millones que hay que atraer a lo largo de este periodo de gobierno, porque es una meta que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo, y uno de los habilitantes o los que destraban estos procedimientos es justamente esta ley. Ahí estamos hablando de una meta. Están las metas que tienen que ver con generación de empleo, ¿no? Un compromiso del gobierno plasmado también en este Plan Nacional de Desarrollo es la generación de 1.000.000 de empleos adecuados, ¿no? Entonces, esa generación de empleos se da de manera directa a través de inversiones, pero también de manera indirecta a través del comercio que yo genero alrededor de eso, ¿no? La provisión de insumos, materias primas, servicios complementarios, ¿no? Todo eso ayuda a incrementar el empleo. Entonces, esas dos metas principalmente, ¿no? se encuentran atrás de por qué es necesario pues, promover la inversión. Esos son los motivantes. Ahora, ¿qué va a pasar en la Asamblea? La ley está en la Asamblea, en esta cancha. Tienen pocos días más para pronunciarse, 30 días, pero ya se han presentado, hace 8 días se presentó la ley. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se ha presentado por parte de ustedes para que se pueda cabildear en la Asamblea y existan los votos correspondientes para la aprobación de la misma? Bueno, por supuesto, este es un tema que, en primer lugar, la construcción de la ley, ¿no? En esta versión, pues se ha tratado de tener los aportes de la mayor cantidad de sectores y han existido, pues obviamente, los acercamientos con la Asamblea Nacional para que realmente sea un cuerpo legal que genere la menor resistencia en términos de tener una muy buena comprensión de qué es lo que se está buscando. Y si se ve, pues esta ley de ninguna manera no tiene temas polémicos realmente. O sea, si hay polémicas porque se la está buscando o existe una mala comprensión de algún punto, pero realmente no está tocando ningún punto, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que se decían tenían que ver con temas de privatizaciones, pero está claro que esta ley de ninguna manera está privatizando. La propiedad de todas las cuestiones, por ejemplo, en alianzas público-privadas, que podría ser donde se piensa eso, sigue siendo del Estado y lo único que busca es mejorar infraestructura. ¿No? Entonces, por supuesto, una ley es perfectible, ¿no? No se trata de que uno presenta leyes perfectas y las cosas tienen que dar así. Inclusive las leyes que se aprueban a veces contienen cuestiones pues, de forma en las que se cometen errores y luego tienen que ser subsanados. Así de que está abierta esta ley para que igual sea discutida en la Asamblea y puedan haber los aportes necesarios. Existe claridad, existe un proceso participativo de construcción de la ley, aportes desde todos los sectores, acercamientos con la Asamblea. Entonces, por lo menos están sentadas cuáles las condiciones necesarias para que no exista pues, una negativa de la Asamblea. Y por supuesto el resto es apelar siempre a la Asamblea pues de que legisle en función de todos los ecuatorianos y en el beneficio de los ecuatorianos, no simplemente negando o diciendo no, sino haciendo sus aportes y contribuciones. Muchas gracias, Daniel, por haber estado en la W. Un buen día para usted. Muchísimas gracias por la entrevista y a las órdenes siempre.